Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo simplemente haceros una breve introducción. Yo soy Luz y estoy aquí un poquito en representación de lo que es Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, que es un proyecto que tiene como objetivo ayudar e impulsar a las organizaciones en su crecimiento, ¿no? Estamos entre todos intentando construir o apoyar en la medida de lo posible lo que es esa empresa 2025, ¿no? Esa empresa que va a seguir evolucionando, creciendo, va a seguir alineada con el mercado. Y yo creo que hoy tocamos un tema fundamental para que esto pueda ser así, que es la transformación cultural de las organizaciones. Y para eso tenemos con nosotros a 3 invitados. Yolanda es casi de la casa, Yolanda Cañizares. Yolanda además representa a uno de los verticales que trabajamos desde el Ecosistema Más Empresa, que es el vertical de transformación cultural de las organizaciones. Y junto a ella hoy nos acompañan Natalia Vicente y Jesús de Frutos, ¿no? Ellos nos van a hablar de cómo la cultura organizacional es uno de los cimientos centrales de la transformación y que permite comprender el cómo ser, los comportamientos de las personas y también cómo es el hacer, ¿no? Esos hábitos y procesos. Yolanda, como os digo, es una profesional de la inteligencia emocional. Yo creo que muchos de vosotros la conocéis. Trabaja el tema del coaching, entrenamiento del talento, competencias emocionales y la transformación cultural, ¿no? Y para ello diseña planes de intervención y proyectos a medidas en las diferentes empresas y organizaciones con las que colabora. Y además, últimamente ha publicado su primer libro, que es Quiero aprender a ser más eficiente en el trabajo. Por otra parte, Natalia es directora de Excelencia y Transformación de Qualitas Management, con 15 años de experiencia en consultoría de proyectos de transformación y mejora de la gestión de empresas, y es consultora homologada en metodología Denison y consultora evaluadora acreditada del modelo FQM 2020. Y por último, Jesús de Frutos Cañizares es psicólogo, es responsable de gestión del cambio en Insight España y coach ejecutivo y sistémico y experto en inteligencia emocional. A partir de aquí, yo simplemente os doy la palabra, simplemente comentar un poquito cómo va a ser la estructura del acto. Yolanda, Natalia y Jesús van a estar dialogando entre ellos aproximadamente durante una hora. Después va a haber un espacio de turnos de ruegos y preguntas, de cualquier consulta que queráis hacer o cualquier comentario que queráis compartir con ellos. Y si alguien se tiene que ir justo antes de que acabe la hora, puede dejar sus preguntas a través del chat y nosotros, por supuesto, les daremos paso a Yolanda, a Natalia y a Jesús. Así que muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en nombre de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. Y Yolanda, yo ya te cedo la palabra a ti, ¿vale? Cualquier cosa nos dices. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a Ecosistema Más Empresa, por supuesto, a Ibercaja, por este tipo de eventos y oportunidades de poder compartir conocimiento en la red con todo el mundo. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros por estar aquí, por estar participando con nosotros esta tarde. Es bonito el reto que tenemos. Realmente no es nuevo hablar de transformación en la organización, pero sí que, aunque llevamos mucho tiempo hablando de transformación, parece que ahora está cobrando una especial fuerza y parece que es lo único que escuchamos: transformación, transformación, transformación. Bien, lo que buscamos esta tarde sobre todo es poder enfocar qué es la transformación cultural. Voy a compartir una pantalla, ¿vale?, para poder participar con vosotros desde una presentación. Y lo que queremos es enfocar qué es la transformación cultural, por qué es tan importante en estos momentos y sobre todo, estoy compartiendo solamente una... perdón un momentito, dejo de compartir y ahora vuelvo. Queremos enfocar qué es la cultura y sobre todo dejaros un mensaje de se puede hacer una transformación cultural en la organización, es el momento para hacerlo, existe la fórmula, se puede planificar y vamos a por ello. Vamos a ver esta tarde, yo voy a dar quizás la visión más genérica sobre lo que es la transformación cultural. Natalia después va a compartir con nosotros el modelo Denison para que entendamos cuáles son esos cimientos sobre los que podemos estructurar un proceso de transformación cultural. Y después Jesús va a compartir con nosotros, como experto en gestión del cambio, algunas de las vivencias cotidianas y tradicionales que tiene con las personas cuando abordan un proceso de cambio y transformación dentro de una organización. Así es que, si consigo compartiros la pantalla, que espero hacerlo inmediatamente, voy a empezar contextualizando el momento, porque a pesar de que lo hemos hablado muchas veces y que estamos muy acostumbrados a escucharlo,
conviene no olvidar, no descontextualizar en qué momento estamos, ¿vale? ¿Se ve ya la pantalla? Sí. Sí, fantástico. Fijaros, bueno, ahora por algún motivo no consigo que esto pase. Bueno, me creo que después de todas las pruebas ahora tenga problemas para avanzar. Ahora, vale. Contexto. Ya venimos muchos años oyendo hablar de VUCA. Estamos en entornos VUCA, volatilidad, incertidumbre, tenemos mucha ambigüedad, complejidad en la gestión y cada vez VUCA ha ido creciendo, ha ido haciéndose más grande y podemos decir que estamos en un momento extremo VUCA, porque además al momento VUCA de mercado se une la digitalización, donde todas las disciplinas tienen la posibilidad de compartir información, de cruzar información, de generar nueva información a través de todo ese conocimiento compartido, lo que nos obliga a ir mucho más rápido, porque no solamente estamos preparados tecnológicamente para llegar a todo, sino que es que además tenemos toda esa información a nuestra disposición 24 horas al día. ¿Esto qué significa? Pues a priori las personas necesitamos prepararnos para esa velocidad, necesitamos prepararnos para procesar toda esa cantidad de información compartida que ahora mismo existe. Y claro, ya solamente con esos 3 parámetros que tenemos aquí, es evidente que hemos evolucionado. Yo quiero hablar de evolución porque me parece que todo esto no debemos verlo desde un punto de vista de dificultad o de resta, sino simplemente de evolución. Y en esta evolución, vinculada al mundo de la empresa, oímos parámetros que antes, bueno, podían sonarnos como útiles, pero ahora se convierten como imprescindibles. Hablamos de flexibilidad y adaptabilidad para que la organización tenga cintura para poder aprovechar dentro de un momento de incertidumbre cualquier oportunidad que haya y hacerlo con cierta agilidad. Todos estos parámetros nos obligan también a redefinir, porque las reglas del juego cambian, las reglas del mercado cambian. Necesitamos redefinir de nuevo quiénes somos, para qué estamos aquí, qué oferta tenemos, quién es nuestro cliente, cómo nos acercamos a nuestro cliente, qué es lo que está esperando nuestro cliente. Y además hemos de tener en cuenta aspectos o valores que cada vez cobran más fuerza, porque además ese consumidor cada vez elige más y lo elige en base a valores. Y los valores que hoy estamos escuchando para la organización es contribución, cómo estamos contribuyendo a crear una mejor sociedad, cómo estamos siendo sostenibles en el uso de nuestros recursos, cómo estamos aportando a una construcción más, más próxima a lo que las personas queremos de lo que es el mundo, ¿no? Y claro, todo ello nos obliga de alguna forma a, primero, enfocar. Tenemos un cliente empoderado, ha cogido las riendas, casi desaparece la intermediación. El cliente puede elegir, se puede comparar, buscar, elegir en todo el mundo, seleccionar en base a esos criterios de cercanía que comentábamos antes, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ajustar toda nuestra organización, todo nuestro modus operandi, todos nuestros parámetros de funcionamiento a esa demanda por parte del consumidor y necesitamos hacerlo con agilidad, con flexibilidad, con rapidez. Necesitamos aprender al tiempo que vamos transformando y para ello necesitamos estructuras con modelos organizativos ágiles, flexibles. Las jerarquías no nos dan esa flexibilidad, no nos dan esa rapidez. Luego necesitamos modelos mucho más rápidos, muy basados en especialidad, en suma de talento, en estructuras en red. Y además necesitamos algo que nuestra querida Luz menciona mucho y que yo le compro inmediatamente, y es que la innovación ya no puede ser una estrategia de empresa. La innovación ha de ser parte del ADN de la empresa. Luego, verdaderamente el momento no es discutible que necesitemos hablar de transformación, porque son muchos los parámetros que están ahora mismo en juego, es mucho el malabarismo entre todos estos elementos y de ahí el enfocar este webinar con transformación cultural. Algunas ideas fuerza que nosotros encontramos como claves o fundamentales cuando hablamos de transformación cultural. Fijaros, transformación cultural versus cultura de transformación. Hasta hace poco, insisto, hablábamos mucho de transformación, de cultura. Bueno, era un deseable, era un a mejor para la organización. Ahora se ha convertido en algo necesario a realizar. Necesitamos transformar culturalmente las organizaciones para adaptarlas, pero no solo eso. Es que también necesitamos
que parte de las entrañas de esa transformación, de esa nueva definición, incluya una cultura de transformación. Luego tenemos cultura de transformación y transformación de cultura al cuadrado, vamos. Más cosas. Entender que la cultura es verdaderamente el marco de la organización. Me encanta trabajar con metáforas y me gusta mucho comparar la cultura con lo que es la estructura de un edificio. Antes de diseñar un edificio necesitamos pensar qué es lo que queremos cuando ya lo hayamos tenido construido y necesitamos tener todos los parámetros en cuenta, porque si a la hora de generar la estructura no tenemos en cuenta la orientación que queremos darle, el tipo de confort, el tipo de estética, el tipo de calidades, pues una vez que ya está hecha la estructura, es muy difícil cambiar aquello. Luego, necesitamos entender que la cultura define esa estructura, nos da las posibilidades de que la organización se convierta en aquello que nosotros queremos que sea. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Además, es un traje a medida. Es un traje a medida que arranca desde una definición, ¿vale? ¿Quiénes somos? Eso ya lo sabemos. Necesitamos definir quiénes queremos ser en estas nuevas reglas de juego de mercado, en qué nos queremos convertir. Necesitamos ver cuáles son los recursos que tenemos para ello, para adaptar esos recursos y optimizarlos en esta transformación. Necesitamos planificar el camino, necesitamos ir haciendo mediciones y necesitamos poner en marcha acciones, ¿vale? Luego, la cultura no es algo que pueda ser traspasable de un sitio a otro. Necesitamos hacer trajes a medidas en cada una de las organizaciones. Además, afecta a toda la empresa. No es algo que pueda hacer un comité directivo o un equipo de personas solamente. Afecta al 100% de la organización y además es un proceso que requiere de paciencia. No sirve con decidir realizar una transformación en la organización, escribirlo y ya lo tenemos. No, requiere paciencia porque hay que planificar acciones que incluyan no solamente a las personas de la organización, sino también a toda esa estructura que tenemos diseñada dentro de la organización y recursos. Además, si queremos garantizarnos una cultura determinada, es fundamental que incluyamos KPIs en las mediciones que realizamos regularmente en las organizaciones. KPIs de cultura para garantizarnos esa cultura que queremos. Y hay que desmontar algunas creencias, porque cultura es ser y hacer. Por supuesto, y como corte humanista que tengo, siempre voy a decir que las personas son las que consiguen las culturas en las organizaciones. Ahora, no solo podemos mirar a las personas. Nos sucede en muchas ocasiones cuando estamos en intervención en alguna organización que nos ponen el foco en las personas, pero las personas llegan hasta donde el sistema les permite llegar. Imaginaros a cualquier deportista conocido, que no quiero poner nombres para no caer en equipos ni en deportes favoritos, pero pensad a cualquiera de las figuras que podéis tener en la cabeza, que alguien lo contrata, pero no le da buen calzado, no le da buena equipación, le lleva a un contexto de estación de tiempo diferente de su capacidad. Bueno, claro, miraremos a la persona y diremos, no está dando su mejor rendimiento. Y diremos, bueno, no, es que el sistema, todo lo que hemos puesto a su disposición, no es lo que va a facilitar que salga la mejor versión de este deportista. Bien, con la cultura de las organizaciones sucede lo mismo. Claro que las personas son claves y fundamentales y nucleares. Ahora, es necesario revisar también el hacer, la estructura de la organización para facilitar toda esa transformación cultural. En resumen, nuestro objetivo de hoy, poderos contar que se puede y se debe transformar la organización. Solo como un esquema muy, muy rápido, antes de dar la palabra a Natalia, para terminar de enfocar esto del ser y el hacer, Ken Wilber en su teoría integral nos decía, claro, la cultura es el resultado de muchas cosas anteriores. Y empezamos por lo más pequeño que es el individuo en su forma de ser en su mentalidad, en su forma de ver las cosas, porque en función de cómo veo yo, individuo, algo, así voy a hacer. Luego, dentro de una organización sucede lo mismo. Si yo no adapto mi visión y mi mentalidad a lo que mi empresa necesita, posiblemente no voy a irme al lado del hacer cayendo en hábitos que son los que la empresa me demanda. No. Luego, primero necesitamos revisar la parte individual del ser de cada uno de los individuos de la organización para adaptarlos, de manera que vayamos generando hacia el hacer hábitos, comportamientos, generar estructuras relacionales que ya estén alineadas con la organización,
porque garantizándonos esto podremos ir ya de manera colectiva a la forma de funcionar de la organización que viene marcada por procesos, por las estructuras, y garantizándonos volveremos de nuevo al ser, pero ya colectivo, y habremos conseguido implementar una cultura habremos conseguido implementar la cultura que hemos definido para nuestra organización. Así es que estos son los elementos a tener en cuenta, y esto solamente a modo gráfico, porque luego Natalia nos va a contar mucho más. Parte soft, parte hard, parte de ser y parte de hacer. Mentalidad, actitud, enfoques unificados de todas las personas de la organización, gestión unificada por confianza, qué tipos de haceres, es decir, qué procesos tenemos, cuáles son las reglas del juego que definimos, cómo son nuestras relaciones, qué tipo de conversaciones y feedback permitimos. Y en la parte más de estructura, en la parte más hard que llamamos, fundamental revisar, alinear los procesos que tenemos en la organización con el tipo de cultura que estamos definiendo. ¿Cuáles son los parámetros estructurales fundamentales que nos van a facilitar unificar foco? ¿Qué formación técnica es necesaria en cada una de las áreas de la organización? Y ese diseño de un cuadro de mando que verdaderamente esté alineado con la cultura que estamos buscando y que por favor incluya KPIs de cultura. Llego hasta aquí, Natalia, te voy a dar la palabra para que puedas, por favor, darnos un modelo ya específico, concreto, para aterrizar una transformación, una cultura. Gracias a ti. A ver si sé yo ahora. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla ya? Yo todavía no. Ahora sí. Sí, pero vemos tu explorador. Exacto, vemos tu explorador de Google. Ah, pues no, espérate, a ver. A ver. Lo que pasa es que yo me la quiero poner aquí. Pues Yolanda, mientras tanto decirte que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que a veces da un poco de miedo el empezar un proyecto de transformación cultural, porque ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pero sí que yo creo que es el momento de animarse a empezarse a plantear ese tipo de cosas porque estamos en el momento de hacerlo. Claro, gracias Jesús. Fíjate, claro, que el momento nos puede asustar porque efectivamente nos está pasando por encima no solamente un momento de evolución único, ¿vale? Sino que además tenemos encima una pandemia que nos imprime muchísimos factores de miedo, ¿no? Ahora, quizás por eso es el mejor momento para poder abordar un proceso de estas características. Me apetece mucho luego cuando te podamos escuchar, Jesús, y cuando nos puedas compartir. ¿Ahora lo veis? Miedos, ¿no? Ahora lo vemos, Natalia. Te falta ponerlo en formato presentación. Sí, lo que pasa es que si lo pongo se me... Pruébalo otra vez ahora. Se te va a la otra pantalla. Es que no sé qué me pasa. Espera. Arriba. Voy a hacer una cosa, voy a quitarme la doble pantalla. A ver. ¿Ahora? Igual. Tienes que ir arriba a opciones de presentación y te dejará elegir. Me decía Yolanda que no hemos hecho pruebas y ahora justo a opciones de presentación. Sí, y ahora dale ahí y te pondrá dos opciones que no las veo. No salen. Si me las lees te digo cuál tienes que elegir. Pero así ya lo estamos viendo, ¿eh, Natalia? Sí, a ver, si no lo pongo así ya está. Ahora veis, pero os veis a vosotros, ¿no? También. Que no, que está vale. bien, Natalia, venga, Vale. venga. Venga, seguimos. Pues perdón, ¿Ahora? Te vemos. Ahora sí. Ahora perfecto. Venga, lo conseguimos. Vale, y lo que necesito es no veros ya vosotros. Vale. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas. Os ha empezado Luz animando a que vayáis pensando en qué nos vais a preguntar al final y que nos vayáis haciendo preguntas, pero nosotros también queremos iros haciendo alguna para, como dice Yolanda, abrir mentes y que nos hagan reflexionar. ¿Os habéis hecho alguna vez estas preguntas? ¿Por qué no somos capaces de ejecutar unas estrategias bien definidas? ¿Por qué tenemos métodos de trabajo documentados que en muchos casos no siempre sigue la gente? ¿Por qué no somos capaces de adaptar estos métodos a los cambios del entorno e cambios internos con la rapidez necesaria?
¿Por qué acabamos afirmando tantas veces que nuestras personas no están suficientemente comprometidas? Ahí os las dejamos. Y seguimos con cuestiones. ¿Qué creéis que contestarían vuestras personas si les preguntáramos? ¿Nuestras capacidades digitales nos permiten innovar en el modelo de negocio adelantándonos a posibles necesidades de clientes? ¿Tenemos una visión clara y compartida acerca de cómo será la organización en el futuro y solucionamos las necesidades a corto plazo sin poner en peligro esta visión a largo? Pensad que hiciéramos estas preguntas a todas las personas de la organización. ¿Resulta fácil coordinar proyectos que implican a distintas partes de la empresa? ¿Los líderes y directores predican con el ejemplo? ¿La forma de hacer las cosas es muy flexible y fácil de modificar? Este Gerardo, ya me puedo imaginar de qué Gerardo es. ¿Todos los miembros de la organización tienen una comprensión profunda de lo que desean y necesitan nuestros clientes? Bueno, digamos que estas preguntas siempre nos las hemos podido hacer y siempre ha sido crítico responder a ellas y tener clara lo que podría ser su respuesta, pero ahora es más crítico que nunca pues por este entorno VUCA que nos ha introducido Yolanda. Yolanda nos ha explicado qué es esto del entorno VUCA. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Las consecuencias van a ser pues, poca estabilidad en la validez de las premisas para planificar, no disponemos de información fiable en el tiempo para tomar decisiones, hay mucha menos predictibilidad en el resultado de actuaciones por no tener patrones estables y necesitamos más que nunca responder de forma ágil a los continuos cambios que afectan a nuestra planificación estratégica y al funcionamiento de los procesos. El largo se nos queda muy largo, ¿no? el largo plazo. La respuesta, transformación desde la cultura. Trabajando en esas dos vertientes que nos ha contado Yolanda. Medidas para adaptarnos a esta realidad. Pues como estaba diciendo Yolanda con la estructura del edificio y las personas, ¿no? La estructura del edificio la tendremos aquí. Sistemas de información completos y rápidos, nos lo estaba diciendo Yolanda, y aquí la tecnología nos va a ayudar muchísimo para disponer de las novedades, de las alertas que necesitamos en cuanto surjan del ecosistema. Y por otro lado, en esa estructura que comentamos, simplicidad y sencillez en las estrategias y procesos. Necesitamos marcos flexibles. Lo necesitamos más que nunca. ¿Para qué? Para reaccionar con agilidad. Pero imaginemos que damos a ese deportista las mejores zapatillas, los mejores campos de entrenamiento, las mejores condiciones. Si ese deportista no tiene las competencias y sobre todo si no está comprometido, ¿va a ponerse a sudar la gota gorda? Pues a lo mejor le cuesta. Por eso necesitamos más que nunca, porque dependemos más que nunca de ese compromiso, por este entorno en el que nos movemos ahora mismo, requete VUCA, de personas comprometidas. Y para lograr ese compromiso es fundamental trabajar en la cultura, como nos estaba diciendo Yolanda, cultura de transformación que trabaje en el compromiso de las personas por un lado y por supuesto las capacidades de la organización para esa reacción con agilidad. Bueno, hemos visto el por qué hay que trabajarlo, seguimos, siguiendo con este por qué, queremos nombrar a Nacho Torre, compañero de Luz y amigo y referente, que ya nos decía hace mucho tiempo que el modelo de negocio, incluso la estrategia, se pueden copiar fácilmente, pero la cultura es la verdadera ventaja competitiva que se puede sostener en el tiempo, porque es muy difícil de copiar. Esa va a ser nuestra ventaja competitiva ahora mismo. Y Peter Drucker, que nos dice ya hace mucho tiempo, que cada mañana para desayunar la cultura se come a la estrategia. Puedes tener una estrategia perfectamente definida, un modelo de gestión magnífico, un modelo de procesos de libro, pero ojo, que las personas son las que van a hacer que esa estrategia se ejecute correctamente o de forma mediocre, ¿no? Igual que los procesos, igual que el modelo de negocio. Por eso podemos decir que se nos la come para desayunar cada mañana. Y luego otro amigo, compañero, Adolfo Ramírez, un gurú en temas de transformación digital. La tecnología lo va a hacer posible, sin ella va a ser muy difícil, pero ojo, las personas son las que lo consiguen. Y ahí Jesús nos va a contar mucho acerca de esta parte. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver cómo podemos gestionar la cultura. Y vamos a ver el cómo, como nos decía, como Yolanda nos ha definido, pero como Lord Kelvin ya hace 200 años nos decía, ¿cómo podemos trabajar en un área de conocimiento? ¿Podremos decir que sabemos algo de ella si somos capaces de definir lo que es, medir lo que es y con ello mejorarlo? Así que hay que empezar con definir qué es la cultura, aunque Yolanda ya nos ha dado pinceladas. Yo que soy menos de la rama de Yolanda, ¿no? Pues lo vamos a complementar con definiciones que así ya a ver si conseguimos salir todos con ideas más claras, ¿no? Creencias, normas, actitudes y valores que son compartidos por las personas y equipos de la organización. No las que están escritas en la pared,
no las que están en la página web, las que de verdad son compartidas entre las personas y los equipos. La cultura influye en cómo la gente se comporta, en lo que la gente hace y dice. Lo que hace y dice cuando no les está mirando el jefe, no solo con sus compañeros, sino también con clientes, con proveedores, con todos los grupos de interés externos. La cultura es, como decíamos, la que lleva a una organización a aplicar la estrategia o un proceso de transformación de forma mediocre o excelente. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque en esta definición necesitamos concretar y definir algo que sea más fácilmente gestionable que estos conceptos. Y por eso nos vamos a un modelo de cultura que, bueno, hemos elegido el de Denison, luego entenderéis por qué. Aquí empezamos con una frase de Edgar Schein, que es uno de los compañeros de viaje de Denison, que nos dice que entender la cultura organizacional es crítico para que los líderes logren el éxito en su gestión. También nos dice y nos advierte, ¿no?, a los que podáis ser líderes, que si los líderes no logran ser conscientes de la cultura en la que están inmersos, esa cultura terminará liderándoles a ellos. O sea, ojo. Aquí tenemos un modelo de cultura que nos va a permitir, como decíamos, definir, medir y mejorar de forma práctica la cultura organizativa, pero no como fin en sí mismo, sino como medio para mejorar áreas de gestión de la organización, que ahora veremos, y con ello resultados para además todos los grupos de interés. Así pues tenemos un modelo con 4 dimensiones y, como decimos, coinciden con áreas de gestión que, para los que conozcáis, que me consta que muchos lo hacéis, el modelo FQM de excelencia empresarial en su nueva versión FQM 2020 coinciden plenamente con él. Tenemos la dimensión misión, que coincidiría con estrategia, marco estratégico, cuadro de resultados clave. La dimensión coherencia, en la que hablaríamos de lo que es gestión por procesos, gestión de proyectos, coordinación e integración. La dimensión verde de participación, donde tenemos todos los procesos de gestión de personas, de los tradicionales procesos de gestión de recursos humanos, desarrollo de capacidades. Y la parte azul de adaptabilidad, donde tenemos orientación al cliente, gestión del cambio, innovación. Cada una de estas dimensiones, y como veis, a los que conozcáis el modelo FQM os han sonado mucho seguro sus nombres, están preparadas para trabajar en resultados y generar resultados tanto de percepción, volvemos a conceptos del modelo, percepción de grupos de interés, hemos nombrado clientes, personas, tenemos socios dueños accionistas en misión, tenemos, por supuesto, la sociedad con el impacto de nuestros procesos, como resultados de rendimiento operativo, rendimiento de los procesos, eficacia y eficiencia de procesos, como resultados estratégicos, lo que para nosotros es el cuadro de mando integral que decía Yolanda, tan necesario y que nos va a decir al final cómo de bien o de mal estamos logrando ese éxito, lo que para nosotros es éxito, que será la definición de nuestra estrategia. Tenemos un modelo, 4 dimensiones, cada dimensión dividida en 3 ejes que a su vez se divide en 4 elementos. En total son 48 elementos. Hemos definido un modelo de cultura y la cultura se traduce en 48 elementos, que si lo utilizamos como herramienta de diagnóstico, y pasamos a la siguiente fase de Lord Kelvin, medir. Como herramienta de diagnóstico tenemos 48 sencillas preguntas que se pasan a todas las personas de la organización para conocer al final cuáles son los valores de verdad, qué es lo que realmente importa en la organización y cuáles son las creencias y normas, qué se considera realmente correcto en la organización. Les voy a poner 2 ejemplos y ya termino. 2 ejemplos de cómo con este modelo podemos realmente trabajar en resultados finales que interesan sí o sí a los grupos de interés de la organización. Como medida de anticipación y de carácter predictivo, que también es algo que nos pide el nuevo modelo FQM 2020. Por ejemplo, en la perspectiva de cliente. Queremos lograr clientes satisfechos, clientes fieles, ¿verdad? Si lo estamos haciendo, ¿cómo nos podemos asegurar de que eso sea sostenible en el tiempo? O si no nos gustan nuestros resultados, ¿cómo podemos buscar dónde está aquí de la cuestión, ¿no?, el problema? Porque nuestros valores en la pared ponemos que el cliente está siempre en el centro, que es lo primero. Pues si tenemos preguntas que pensaba leeros, no sé si ahora mismo lo estáis viendo lo que comparto. Bueno, quería leeros tal cual del cuestionario de Denison. Hemos leído uno al principio que nos decíamos, todos los miembros de la organización tienen una comprensión profunda de lo que desean y necesitan nuestros clientes. Imaginaros que esto nos sale mal, que no lo conocemos realmente todos, qué necesitan y qué desean. O si nos sale mal, que los comentarios y sugerencias de los clientes influyen directamente en nuestras decisiones. Nos sale que no influyen directamente, que luego realmente aquí lo que prima es vender ante todo y luego ya se verá cómo reaccionamos ante el cliente. Ostras, pues esto puede tener carácter predictivo, ¿no? Ostras, quizá al final se ven afectados estos resultados en cliente. Y por poneros otro ejemplo, en el caso de procesos, ¿vale? Queremos trabajar en proyectos transversales en la organización.
y tenemos el trabajo en equipo como uno de nuestros principales valores. Pero, sin embargo, esa pregunta que os he hecho al principio, vemos que resulta complicado coordinar proyectos que impliquen a diferentes partes de la empresa, nos lo están diciendo nuestras personas, o que no hay una buena armonización de los objetivos en los diferentes niveles de la organización. Es decir, que decimos que el trabajo en equipo es uno de nuestros valores, pero luego nos miden por resultados individuales. Ostras, pues puede estar ahí el kit de la cuestión de por qué los proyectos transversales no tienen buenos resultados tanto en costes como en eficacia de logro de resultados como en satisfacción final de clientes, ¿no? Y podríamos decir que incluso en efectividad de las personas que los componen. Bueno, pues podríamos tener aquí una causa raíz o un elemento que nos prediga, ¿no?, lo que puede ser un mal resultado en el futuro, y que aquí estamos viendo cómo nos pueden destapar áreas de mejora muy, muy interesantes. Bueno, ¿por qué modelo Denison? Porque está centrado en transformación, una necesidad ahora mismo que todos reconocemos, porque además es un marco integrador de otros modelos de gestión actuales, como el FQM 2020, otros modelos como de transformación digital, totalmente alineado con la transformación digital, y porque además, como estamos viendo, es una herramienta de diagnóstico que nos va a permitir medir y mejorar. Es un referente mundial sobre cultura y transformación que tiene una base de datos de benchmarking de más de 7.000 organizaciones a nivel mundial. Por tanto, esto es lo que decimos muchas veces en gestión. Los datos no son buenos ni malos, depende de la tendencia que alcancen a lo largo del tiempo, dependen de si los comparas con tus propias metas, ahí podemos personalizar el modelo a nosotros, según nuestra situación actual, según nuestra estrategia, qué es para nosotros más importante, dónde queremos llegar, para ver si estamos bien o mal, y además, pues este modelo de Denison nos ofrece los datos en forma de percentiles, de forma que podemos incluso enriquecer esa interpretación. Si pasamos a medir, solamente que veáis algún ejemplo de informes, aquí podéis ver que podremos ver cómo está la tarta en colores a nivel global en la organización, pero es muy, muy interesante el poder segmentar los datos por línea jerárquica, por nivel jerárquico, por línea de negocio, por área geográfica, si tenemos distintas plantas, y nos va a sorprender, y es muy rica este trabajo, al poder analizar dónde están las mejores prácticas. Quizá hay mejores prácticas en cuanto a orientación al cliente en un área, pero no tanto en cuanto a gestión de equipos, no tanto en cuanto a despliegue y alineación con la estrategia. Y aquí podremos ver dónde están las principales áreas de mejora, a su vez que las mejores o buenas prácticas, ¿no?, para poder definir esos planes de acción que nombraba Yolanda para intervenir de forma lo más eficaz posible. Y además, pues al poder ir tirando del hilo de los datos y poder ir analizando elemento a elemento, pregunta a pregunta, con la segmentación que ya hemos decidido hacer desde el principio, aquí nos gusta mucho el título que dan, el diablo está en los detalles. Es que aquí lo bueno es que podremos, pues lo que decimos, ser mucho más concisos y mucho más eficaces al poner la lupa, el foco en aquello que realmente debe mejorar, ¿no? El 80-20 que decimos siempre. Aquí lo tendremos. Ya pasaremos a mejorar y vamos a ir viendo en el tiempo. Yolanda lo ha explicado súper bien, esto no es un proyecto, esto es un proceso. La cultura, la gestión de la cultura tendrá que pasar a formar parte de nuestro mapa de procesos, de nuestro modelo de gestión, y ser un proceso sistemático en el tiempo, que arranquemos por primera vez, que hagamos el primer diagnóstico, nos situemos, pero que luego sigamos evaluando el impacto bueno o regular que pueda tener los planes de acción que pongamos en marcha, tanto en lo que son indicadores o KPIs de cultura, como nos decía Yolanda, como en aquel cuadro de resultados clave que nosotros nos marquemos desde la organización, y ya lo enlazo con esta última, cómo estructurar un proyecto de transformación. Esto es un proceso, como decía Yolanda. Definiremos una estrategia de transformación según cómo veamos la foto, con unos ejes estratégicos y unos proyectos de transformación que podrán abordar las 4 dimensiones que hemos visto con todos sus ejes y elementos, o quizá solamente alguno de ellos, si vemos que es donde hay que poner el foco. Nos pondremos a ejecutar esos proyectos sin olvidarnos del resto de procesos. Tendremos que actualizar esa estructura, ese edificio que nos decía Yolanda, habrá que actualizarla, convertirla en marcos flexibles, ágiles, coherentes, lo más sencillos posible, porque el conocimiento tiene que estar estructurado. Tenemos que identificar de forma rápida los posibles impactos de cambios en un sitio o en otro. Ir haciendo seguimiento en todo momento, desde una oficina de impulso a la transformación que identifique barreras, las elimine y que mantenga el pulso, mantenga el ritmo, que no decaiga la carrera de fondo, ¿no?, en la que estamos inmersos, con unos cuadros de mando, y como veíamos en la anterior transparencia, que se iba viendo cómo iba mejorando el EBITDA a la vez que mejoraba la cultura. Pues habrá que ser pacientes, seguramente el impacto en el EBITDA tarde un poquito más en llegar, pero seguro que una cosa va a arrastrar a la otra, y si hacemos unos buenos cuadros de mando desde el principio, sabiendo para qué es éxito para nosotros y los vamos monitorizando, estaremos en ese camino a la transformación
desde la cultura, en este caso, como os la hemos presentado. Muchas gracias y ya doy paso a Jesús. Muchas gracias, Natalia. Interesante todo lo que hay detrás de una cultura de una organización y qué amable es verlo ordenado, colocado. Me ha encantado, hay que ordenar todo el conocimiento para poderlo hacer útil. Jesús, escucharte también, muchas gracias. Mira que soy de una parte mucho más humanista también como tú, Yolanda, pero verlo todo luego visto en números y con gráficos, la verdad es que sí que aterriza mucho cuando hablamos de, oye, transformación cultural, un proyecto, ¿dónde empezamos? Pues tener esa fotografía sí que luego ayuda mucho a planificar una buena estrategia a la hora de enfrentarte a esas acciones, ¿no? de un cambio cultural. Bueno, yo os he traído un poco mi experiencia. Yo trabajo en muchos proyectos de transformación digital, la verdad, pero siempre vienen con una transformación cultural de la mano, ¿no? Entonces he querido resumir cuáles son las claves o los conceptos que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta o los que más me resuenan a la hora de empezar a trabajar con las personas. Entonces, lo primero, bueno, están aquí, son los 7 y voy a ir uno a uno explicando un poco por qué surgen, ¿no? Y cuál es un poco la estrategia que se puede seguir cuando te encuentras con uno de estos. El primero sería, bueno, distinguir entre el emisor y el receptor, porque muchas veces el mensaje que el emisor emite no es el mismo que recibe un receptor. Y estos son ejemplos reales que me han pasado. Cuando hablamos de, oye, vamos a digitalizar una empresa, hay mucha gente que escucha, uy, van a prescindir de puestos de trabajo. O alguien dice, oye, vamos a cambiar la visión de la empresa. O sea, hay gente, nichos que dicen, bueno, es que vamos sin rumbos, es que no sabemos, mira, estamos definiendo ahora la visión. O, oye, vamos a crear grupos de trabajo para pues, hacer una transformación cultural. O sea, habrá gente que también escucha, uy, que es que quieren que trabajemos gratis, o es que esto quieren que hagamos cosas y yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que tu mensaje llegue como tú quieras que llegue, ¿no? Entonces, una de las primeras estrategias que siempre hablamos es, oye, asegúrate mediante el feedback, pregunta qué han escuchado. Cuando les habéis hablado de este proyecto de transformación cultural, ¿qué han escuchado? ¿Cuál es el mensaje que ha calado? Porque si no es el que tú quieres que cale, a lo mejor tienes que reforzar esos mensajes con otros canales, otras vías, o simplemente repetirlo hasta que cale. Entonces, una de las claves, emisores y receptores. Otra, la resistencia del confort. Muchas veces te encuentras con gente que dice, oye, no tengo tiempo, ¿y esto cómo nos va a afectar? No me han explicado qué quieren de mí, oye, ¿quién ha tomado esta decisión? Oye, que yo estaba muy bien como estaba. Muchas veces la resistencia viene por el miedo, ¿no? Dices, oye, la gente no tiene recursos a enfrentarse a esos cambios. ¿Cuál es la clave aquí? Que es que la resistencia es una respuesta natural del ser humano a cualquier cambio. Al cerebro no le gusta cambiar, se crea sus propios surcos neuronales. Entonces, no es una cosa que tengamos que sorprendernos cuando vemos que alguien no quiere cambiarse, sino hay que anticiparse a ellas, ¿no? Y saber que van a venir, simplemente intentar anticiparte y ver qué estrategias puedes seguir para mitigarlas. Entonces, segunda clave, espérate que haya resistencia al cambio y intenta anticiparte para mitigarlas. Otra clave que cuando entramos en una organización, nosotros siempre buscamos esta diferencia entre poder y autoridad, ¿vale? Yo seguro, si os pongo estas dos figuras aquí, seguro que sabéis decir cuál sería una figura de poder y cuál sería una autoridad, ¿no? Entonces, la clave aquí, que es que ambas son útiles, tanto el poder como la autoridad. ¿Por qué? Porque en un cambio nos van a proporcionar distintas herramientas. Alguien con poder nos puede proporcionar los recursos, nos puede proporcionar ese patrocinio, esa visibilidad, pues el poder sí que otorga todo eso. Y luego también hace falta que siga de autoridad. A lo mejor no, la figura de poder no es la misma que tiene la autoridad en la empresa, pero que nos va a poder ayudar a influir, que nos va a dar credibilidad cuando hacemos algo de cambio. Entonces, esta clave de poder versus autoridad, oye, identifica cuáles son ambas. De hecho, si hay alguien que tiene ambas, sería lo genial, pero si no, identifícalas y utiliza los recursos que te proporciona cada una para poder usar o fomentar ese cambio que estamos queriendo introducir en la cultura. Hablando de algo parecido,
otra clave, sistema de valores. Es importante cuando entramos en una empresa identificar cuáles son sus valores, cuál es su cultura ya, ¿no? De dónde parte. Y de hecho, lo que nos ha contado antes Natalia, esa foto primera que nos da, nos va a poder permitir saber, pues oye, si es una empresa que prioriza la rapidez o la precisión, si están muy bien estructurados, si les gusta la estructura o prefieren ir a algo mucho más horizontal, que la gente trabaja pues muy independiente o hay mucha cultura de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque en función de esa primera foto vamos a tener que adaptar un poco nuestra estrategia de gestión del cambio. Y un ejemplo no es lo mismo intentar hacer un cambio cultural o ponerse a trabajar con una empresa informática, que todos son pues, estos típicos techies, y les gusta trabajar en sus habitaciones cerradas o lo que sea, bueno, contra un bufete de abogados, por ejemplo, que es gente que le gusta mucho pues, debatir, conversar, que le da muchas vueltas a las cosas, que necesitan pues, esta precisión de las palabras. Entonces, importante tener esto en cuenta porque desde donde partes te va a permitir pisar en tierra firme para llegar a donde quieres o a la transformación que estás buscando. Siguiente, identificar si el cambio que estás haciendo es un cambio progresivo radical y cuál es la mejor estrategia para ese cambio. ¿Vale? Yo aquí he identificado algunos ejemplos de cuáles son cambios progresivos, como comentáis, que no es de la noche a la mañana. Pues oye, una fusión, una adquisición, nuevas metodologías, todo un tema de digitalizar una empresa o, como estamos hoy en día, una transformación cultural. No es una cosa, es todo un proceso y tiene que ser poco a poco ir introduciendo. Sin embargo, hay ciertos cambios que, pues al igual que cuando tienes que quitarte una tirita que te la quitas así del tirón, que a veces es preferible hacerlo radical. Como por ejemplo un cambio de ubicación, puede ser en cuestión de semanas, de una ubicación a otra, nuevas incorporaciones que se tengan que adaptar rápido, no hay muchas vueltas que darle, una reestructuración pues, de un jefe ha cambiado por otro, o pues, un proceso que antes se hacía de una forma y lo cambiamos rápidamente por otro y no le damos muchas vueltas, ¿no? Entonces, importante a la hora de hacer una transformación cultural, ver qué tipos o qué cambios pequeños se pueden hacer rápidos, radicales, sin mucho pensar, y qué otras formas o qué otros cambios que son más progresivos y tenemos que tener esa paciencia que hablaba antes Yolanda para hacer el cambio bien, ¿no? y que se ejecute bien y que no sea una cosa que simplemente pongamos en una pizarra. Más, otra de las claves, que lo bueno no siempre vale, ¿vale? Muchas veces hacemos un cambio que es bueno porque, por ejemplo, la RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa, que es bueno para el medio ambiente, que es lo que se debería de hacer, pero muchos empleados van a tener esta pregunta: ¿qué gano yo con todo esto? Entonces, no solo vale decir es que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que... sino que tienes que intentar ir un poco más al empleado y explicarle qué vas a ganar tú con todo esto, por qué te va a convenir este cambio. ¿Vale? Entonces, aquí la clave, la estrategia aquí es cuanto antes consigas ese apoyo de los empleados y les hagas partícipes, de también elijan, que ellos sientan que están tomando una decisión hacia dónde quieren ir, esto va a ser una clave fundamental para asegurar el cambio desde el principio. ¿Vale? Un empleado muy típico que es una clave aquí, es cuando un empleado que lleva 20 años, mucho tiempo en esa organización y las cosas se hacen, siempre las ha hecho así, ¿vale? Y son los más resistentes al cambio. Si a esos les consigues hacer el clic y tenerles de tu lado, son los que luego van a influenciar mucho el cambio dentro de una organización. Y por último, siguiendo hablando de esto de que la transformación cultural es un proceso, es ver que las personas, o distinguir el colectivo, que antes hablaba Yolanda en el cuadro, que hay dos áreas, tanto colectivas, dos dimensiones, una más individual y otra más colectiva, y que un cambio organizacional se produce cuando muchos individuos empiezan a transformar, empiezan a cambiar, y cuando se llega a una masa crítica de individuos que ya están adoptando esta nueva cultura, es cuando al final consigues o puedes ver en el tiempo y dices, vale, es que ahora ya sí que hemos cambiado la cultura. ¿Y qué sucede con el cambio a nivel individual? Que es un proceso y que cada individuo, cada persona
tiene un ritmo diferente. Yo aquí te os traigo una pequeña secuencia de cómo funciona un cambio dentro de una persona individual, que, que va pasando por estas distintas etapas, ¿no? Primero tiene que ser consciente de que hace falta ese cambio, luego tiene que tener el deseo de querer cambiar, luego tiene que tener el conocimiento de, oye, sé cómo cambiar, sé lo que necesito para cambiar. Generar esas competencias, no solo me sirve que sepa cómo hacerlo, sino que sepa cómo ponerlo en práctica. Y por último, reforzar ese cambio, que esa persona se le refuerce ese cambio para que no haga un cambio y luego vuelva a la forma anterior de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la clave aquí o cuál es el concepto que os quería transmitir? Que cada persona pasa por estas fases a distintos momentos, en distintos tiempos, ¿vale? A distintas velocidades. Entonces, tienes que ir aquí haciendo este tipo de mediciones que contaba antes Natalia, para ver, oye, ¿dónde están cada una de las personas? ¿Cuándo están cambiando? A lo mejor identificas un departamento que la parte del deseo todavía no la tiene muy explotada, entonces, pues con este departamento vamos a fomentar el deseo, sin embargo, con otro que está un poco más adelantados vamos a la parte de habilidad, ¿vale? Y poder ser conscientes de que esto funciona así o que hay esta segmentación te va a permitir alcanzar este cambio de forma un poco más estructurada y sin sorpresas, ¿no? Que luego nos sorprendemos. Pues, si yo he transmitido esto a todos por igual, ¿por qué he tenido reacciones diferentes? Bueno, pues eso, que cada individuo pasa por su forma del cambio a su manera, pero que es cuando una masa crítica de individuos llegan realmente a esta parte de habilidad, cuando ese cambio yo creo que ya se empieza a notar o se puede empezar a hablar de que se ha transformado esa cultura. Y bueno, hasta aquí está mi parte. He ido un poco rápido por los temas de tiempo, pero veo que nos ha sobrado un ratito, así que si os parece, podemos abrir esta parte de preguntas. Genial. Jesús, muchísimas gracias. Yo como humanista que soy me encanta escuchar cuál es el efecto y me gusta mucho la estructura que has recogido a través de tu experiencia. Y fijaros, por poner así un poco en común lo que se me ha ido moviendo a medida que iba escuchando a Natalia, que te he escuchado a ti, también te he escuchado a Luz las veces que la he escuchado. Hablamos de cultura de transformación o de transformación de cultura, como he abierto la sesión, y me aterriza cada vez más, y ya lo hice cuando estuve presentando el libro, abrir el debate de ese gran, enorme, diría, cambio de paradigma que necesitamos realizar dentro del mundo de la empresa para dejar de considerar que empresas y empleados son dos cosas diferentes. A mí como humanista nunca me ha parecido que sean cosas diferentes y siempre desde mi profesión he trabajado para las personas, o sea, con las personas para la organización, pero ahora en toda esta situación, en este momento que vivimos y hacia dónde vamos hacia ese 2025, como nos decía Luz, yo creo que en la medida en que desde las organizaciones tengamos ese cambio de mentalidad de una empresa hoy en día no es nada sino la suma de lo que las personas que la componen puedan aportar, ¿vale? Con toda su capacidad de adaptación, de innovación, de aportación, de contribución, de transformación. Y al contrario, también desde el punto de vista de las personas, necesitamos dejar de mirar a la empresa como los otros, como a los que voy a auditar, a ver si me tratan bien, a ver si me dan mis derechos, a ver si no somos dos partes diferenciadas, nos necesitamos mutuamente. Y a mí me parece que este es el gran cambio de paradigma que necesitamos realizar para que una cultura de transformación o para que una transformación de cultura pueda ser llevada a cabo con éxito en estos días. Me callo porque aquí me enrollaría muchísimo. Entonces, quiero dejar paso a preguntas que ha ido recogiendo Luz. Espero que hayáis hecho muchas, porque todos aprendemos a través de poder hablar de también vuestras preguntas y las dudas reales que hay en el día a día de las organizaciones. Así es que Luz nos... Vale, pues bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Yolanda, Natalia y Jesús. La verdad es que da gusto escucharos. Me ha encantado también el ver un modelo tangible, ¿no? En el cual podemos efectivamente de alguna forma medir. Y la primera pregunta que os han hecho a través del chat es
¿Podríais poner algún ejemplo de KPIs de cultura? Nos preguntan. No sé quién recoge la pregunta. Bien, La voy a pasar a Natalia. me la pasa, sí, le estaba viendo esto del directo, pero muy bien, muchas gracias por la pregunta, Daniela. Bien, KPIs de cultura, si tienes un modelo, claro, si no has definido la cultura, lo que hemos dicho de Lord Kelvin, primero tienes que definir para luego poder medir y con ello mejorar. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir lo que es la cultura y para que sea posible gestionarlo, lo mejor es aterrizarlo en un modelo de cultura como por ejemplo el que hemos visto, que lo podríamos llegar a personalizar, pero que está mundialmente reconocido y ya es un buen punto de partida. Entonces, como indicadores, son los que nos da de resultado ese diagnóstico. Hemos visto, y si queréis vuelvo a compartir, ya sabéis que no he sido muy hábil yo en esto, pero vuelvo a compartir, no sé si la estáis viendo ya. Tenemos las 4 dimensiones que, como hemos visto, cada una se divide en tres ejes que a su vez tienen 4 elementos. Por tanto, podremos sacar como KPI un percentil o un dato de cultura global, tendremos un dato por dimensión, por eje y por elemento, que será de donde realmente saquemos valor. ¿Y qué nos podremos poner como KPI estratégico o prioritario para nosotros? Pues según la estrategia que tengamos, según nuestro propósito, nuestra visión, a dónde queremos llegar, quizá identifiquemos qué ejes de estas dimensiones o incluso qué elementos son más estratégicos para nosotros. Y yo te diría, pues coge el dato, el resultado en forma de percentil de ese elemento y llévatelo a tu cuadro de resultados clave y monitoriza ese, que sea ese el que te dé idea estratégicamente de cómo vas en cuanto a cultura, independientemente de que luego tengas o no pierdas de vista el resto de aspectos, ¿vale? Pero lo bueno del modelo es que te lo aterriza en esto, en dimensiones, en ejes, orientación de cliente, y luego dentro de orientación de cliente tienes los elementos, pero como algo ya concreto. Y hemos visto ejemplos. Si tenemos comprensión profunda de lo que desean y necesitan nuestros clientes, si sus comentarios, sugerencias influyen directamente en nuestras decisiones, si animamos a nuestro personal a mantener un contacto directo, si sus recomendaciones a menudo generan cambios en nuestra organización como ejemplos. Entonces, esto que se puede llegar a personalizar es lo que se convierte en indicador, el que en la mayor parte de las personas, y comparándola con el resto de organizaciones a nivel mundial en este caso, nos está dando como resultado. Y lo dicho, podrían ser indicadores que nos den un dato medio, ¿no? O quedarnos incluso con aquellos elementos que coincidan más con lo que para nosotros en este momento es estratégico. Y ese podría ser el indicador. Correcto. Yo creo además que la potencia de este modelo es lo que tú has dicho, que es el benchmarking que tiene. Que muchas veces cuando tienes datos, hay veces que necesitas comparar y decir, vale, yo puedo tener un objetivo, pero digo, ¿dónde estoy realmente con el resto de organizaciones, con el resto a nivel de país? Y que tú puedas tener estas comparaciones, este benchmarking, me parece fundamental a la hora de... Sí, son percentiles y Denison siempre nos dice que cuando un CEO se empeña en entender el dato, que al final lo tienen, pero quiere presentar el dato, suele ser porque quieren lo que decía Churchill, solo me creo las estadísticas que falsifico yo mismo. Vale, un 5 te puede parecer bueno si lo vendes como bueno, pero si en percentiles sales en el 20, pues quizá tengas que mejorar. Y si encima eso, según tu estrategia, es un factor clave de éxito, porque estamos viendo cuál es a dónde quieres llegar, pues entonces no es tan bueno, tendrás que presentarlo como un indicador clave y como un área de mejora. Gracias. Pues me tenéis un poquito del modelo, ¿vale? Porque da la impresión que o tenemos el modelo o no podemos tener KPIs. De todas las empresas tenemos una cultura definida, muy basada en misión, visión, propósito, valores. Normalmente esto pues suele ser una literatura que colocamos en canales de comunicación, bien sea la página web o empapelamos las paredes de las oficinas con nuestros valores y nuestra misión. Pero poco más hacemos con ello en general, ¿vale? Con todo el error que tiene la generalización. Podemos sacar medidores específicos de esa literatura que tenemos redactada para obligarnos a su cumplimiento, ¿vale? Luego, algo tan sencillo simplemente como vamos a monitorizar el número de conflictos interdepartamentales que tenemos, porque ese es un medidor claro sobre nuestra cultura de cooperación. Bueno, pues así, que en ocasiones no queremos dejaros el mensaje de que el proceso de transformación pasa por un modelo concreto.
simplemente con lo que ya tenemos en la organización, con lo que ya tenemos definido, somos capaces de extraer aquellos pilares básicos de nuestra cultura y convertirlo de una forma tan sencilla como he hecho en un medidor que monitorizar. Cuando hablamos de KPIs hay algo, un foco, hay que ir dando seguimiento para verdaderamente garantizarnos que estamos en esa clave y que ha sido comprendido por toda la organización. Y yo así, de aparte, no es KPI tan numérico, pero sí que yo una cosa que refleja mucho un cambio cultural en una organización es el lenguaje que usan los empleados, ¿no? Yo estoy muy orientado a la digitalización y pues ahora que está esto de la nube, todo el tema de compartir, ya no te envío adjuntos, sino te comparto, todo eso. Cuando vas por la organización y empiezas a escuchar, ya te comparto, dame permisos, no sé qué, ahí dices, ostras, sí que se está viendo que ya está, hay un cambio solo por el lenguaje, cómo se están hablando unos a otros, yo sí que lo utilizo mucho, aunque es verdad que hace falta recogerlo, ¿no? Un poco, pero sí que es otro indicador que a mí me sirve mucho. Si me dejáis un segundito, como además Yolanda ha hecho varias veces alusión, ¿no?, a esa relación que empezamos a ver cada día más clara, ¿no?, entre innovación y cultura. A mí me gustaría compartir, ¿no?, que en la innovación sabéis que también tenemos un reto, que es medir la innovación, ¿no? Y como ya comenté el día de la conference, hay como 5 parámetros a partir de los cuales medir la innovación. Y quiero destacar que uno de ellos es la cultura, es decir, dentro de lo que es medir la innovación o asignar KPIs de innovación, hay uno que es asignar KPIs a la cultura relacionados con la innovación, pero efectivamente nosotros también lo podemos medir, y otro con lo que es el liderazgo y la estrategia, ¿no?, que tenga la propia organización, y también con las capacidades, ¿no?, y con la estructura y demás. Pero creo realmente que cada vez más esos caminos se van a encontrar y va a ser extraordinario para lo que es la transformación integral de la organización. Simplemente por compartiroslo. Tenemos un par de preguntas más y es que Daniela nos dice: buenas tardes, desde vuestra experiencia, ¿cuál creéis que es el modelo de cultura organizacional actual que predomina en España? Yo ahí no me atrevo a contar. Os lo dejo a vosotros. ¿Cuál es el modelo? A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, repito. ¿Cuál es el modelo de cultura organizacional actual que predomina en España? Modelos como los que hemos presentado quizás no me atrevería, ¿no?, a decir que existen tal y como los hemos planteado, ¿no?, a día de hoy. No sé, Yolanda, ¿tú qué opinas? Otra cosa es hablar de valores, creencias que puedan primar y por mi parte referiros a las preguntas iniciales con las que hemos empezado, ¿no?, de por qué nos cuesta a veces ejecutar estrategias bien definidas, por qué tenemos métodos muy bien documentados pero a veces nos cuesta, ¿no?, que la gente los siga. Porque a veces hablamos mucho de ese compromiso. No sé, ¿qué opinas, Yolanda, tú de esto? Pero Yo también quiero ser comedida porque mi experiencia llega donde llega, ¿vale? O sea, no quiero generalizar porque si la generalización ya tiene un riesgo, en este caso muchísimo más, ¿vale? Por la amplitud de la pregunta. Yo para responderte, Daniela, lo que diría es que yo creo que tenemos, no lo voy a llamar modelo, lo voy a llamar inercia, ¿vale? Tenemos una inercia de funcionar en las organizaciones que venimos arrastrando de una época donde las estructuras jerárquicas tenían mucho sentido, porque verdaderamente la empresa era sus productos o sus servicios llevados al mercado diferenciándose versus la competencia. Tenemos una inercia de definir nuestros valores y cultura desde ahí, pero hoy el concepto de empresa necesita ser revisado también. Ya no somos ese producto o ese servicio. Necesitamos, realmente nuestro producto, nuestro servicio como empresa es la necesidad y el entendimiento que tiene el usuario, que tiene el cliente de lo que somos. Entonces, ese cambio de mentalidad es el que nos obliga a cambiar la sinergia, e insisto, voy a hablar de sinergia, no de modelo, sobre cómo pensamos dentro de la organización y sobre cómo estructuramos los procesos dentro de la organización. Entonces, bueno, yo en mi experiencia, en mi corto ámbito, ¿vale? Lo que veo, pues estos son estructuras que tienen una definición de proyecto que te diría que en el 99,99% de los casos
de empresas, el 99,99% de los empleados no saben cuál es el proyecto de empresa. ¿Por qué? Porque tampoco hace falta, porque sabemos cuál es el producto, sabemos cuál es el servicio, sabemos cuál es mi función dentro de todo esto y ahí tiro. Y ese es el modelo que yo tradicionalmente me encuentro. Pero esto no es un modelo de cultura. Esto es una forma de funcionar que dentro de esta situación de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, de velocidad de cambio, de rapidez, pues no es muy fiable o puede que no nos garantice los resultados a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el cambio a realizar? Pues hablaba antes de ese gran cambio de paradigma, antes de poder realizar esa transformación de cultura, porque necesitamos repensar conceptualmente qué es la empresa. El propósito, ¿no? Exacto. Y desde ahí podremos generar nuevos propósitos que ya sean compartidos, porque ya los valores son compartidos, porque ya necesitamos meternos una mentalidad de contribución, de sostenibilidad, de aportación común y colectiva. Luego, desde ahí podremos generar modelos comunes que puedan ser aterrizados en todas las organizaciones. Daniela, no sé si te hemos contestado. Es verdad que, por ejemplo, el modelo FQM 2020 que acaba de cambiar tiene ahora un nuevo criterio que habla de cultura, habla de esto y precisamente o sea, es una súper innovación en gestión el ya concretar un modelo de cultura. Es decir, que es algo que al menos en España, de hecho somos el primer partner estratégico de Denison en España. Es decir, que es un momento en el que trabajarlo y ser pionero en este tema. O sea que de ahí el que de modelos como tal, pues no podamos hablar tanto, pero sí ese cambio de mentalidad, como decía Yolanda, no de qué vendo y cómo debo vender mi producto, sino el por qué lo vendo. Es buscar esos porqués que sean inspiradores y motivadores para todos los grupos de interés, además ahora, no solamente para los clientes, sino para las personas que la componen, que es lo que decía Jesús, que hay que conseguir, que esto a mí que me aporta, pues porque perteneces a una empresa con orgullo de pertenencia y porque compartes su porqué y sus valores, ¿no? Dice que sí, Daniela vale, dice pues que perfecto. sí que le habéis respondido, ¿eh? O sea Venga, que estupendo. fenomenal. Vamos a por Y otra. Olga dice para Jesús, pues ya. No, pero tenemos otra antes del amigo ¿Sí? Jesús Ramos que nos dice ¿cuánto Ah, tiempo puede tardar un proyecto de transformación cultural en tener resultados tangibles? bueno, dependerá de la intensidad y necesidad del cambio que se esté planteando de forma de partida. Esto es lo que decía Yolanda, ¿cómo estoy y dónde quiero estar? Pues si el que dónde quiero estar es un cambio muy radical, ¿no, Yolanda? Bueno, que empezaba ya a plantearlo, pero sí que es verdad que pues como un periodo medio plazo en cuanto a estrategia, ¿no? 2-3 años que luego deben de seguirse como un proceso sistemático y ya no dejarlo atrás, sería algo posible, ¿no? Como... Para mí lo bueno de la transformación cultural es que se puede planificar y por tanto se puede priorizar. Es decir, en ningún caso yo personalmente animo o empujo o invito a, venga, vamos a por todo, ¿no? Vamos a entender quiénes somos, qué queremos ser, en qué nos queremos transformar, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestro papel dentro de estas nuevas reglas de juego y a partir de ahí, cuál es la foto de partida, de dónde arrancamos y cuáles son las prioridades por las que debemos empezar a trabajar, ¿vale? Por lo tanto, podemos planificarlo, podemos establecer pasos, hitos, cantidad de recursos dedicados por periodo de tiempo. Y para mí la única clave, Jesús, a tener en cuenta, porque es la más sensible quizás, es lo que nos contaba Jesús en su presentación. Podemos planificar todo menos el tiempo que vamos a tardar en facilitar que las personas de la organización enganchen con todo el proceso de transformación, ¿vale? Para saltar todas esas resistencias, para alinear los mensajes, para unificar focos. Pero dicho esto, de nuevo, en el periodo, en el plazo, ¿no? De 2-3 años, yo creo que, los que nos dedicamos a esto es el plazo que nos damos para cubrirnos en tiempo, o sobre todo para mentalizar, cuidado, esto no es algo que decimos y en 2 días lo tenemos hecho. Y además hay que tener en cuenta también que un proceso de transformación cultural requiere de una transformación dentro de la transformación. Quiero decir, empezamos de una forma y vamos a necesitar revisar el proyecto posiblemente durante el transcurso. Por eso es tan importante la planificación en pequeños ciclos, donde estemos haciendo una designación específica de recursos que podamos manejar.
pero si se me da, lo hago. Si me permitís, ¿puedo hablar o lo hago por Claro. aquí? Mira, sí, si es que yo me refería, claro, que es que estamos hablando de personas y decir, oye, ¿cuándo decir una fecha límite donde yo tengo que tener a la gente en una determinada fase? Para mí es muy complicado. Quiero decir, esto no es un proyecto de desarrollar un software, por así decir, que trabajas con hardware y bueno, y ahí hay poca emocionalidad, pero en un tema de personas, para mí me resulta muy difícil hacer una planificación y decir, mira, yo en enero del 2022 voy a tener al 80% de la gente convencida de este tema, ¿no? Por eso es un tema que me resulta, que me parece que el tema este de las personas, el fijar fecha, me parece más complicado que en otros temas, ¿no? Pero primero, Jesús, tienes que ver qué punto de partida tienes, ¿no? Es primero saber si el 80% es mucho o poco, pues dependiendo de cómo estés, ¿no? Y a lo mejor, bueno, lo que Yolanda hace en sus proyectos, ¿no? También seleccionar a qué grupos de personas son clave y van digamos, o también Jesús lo decía, ¿no? En ese 80-20, que van a inspirar a los demás, bien por autoridad moral o bien por poder, van a inspirar a los demás y van a arrastrar a los demás. Entonces es trocear el elefante en cachitos, como Mónica siempre me enseña, ahora que la estoy viendo aquí. Trocear el elefante en cachitos y ver de qué punto de partida, o sea, ver dónde estás, ver qué va a impactar más por tu estrategia ahora mismo, priorizar, como dice Yolanda, e irte marcando pequeños hitos, quick wins que llaman en desarrollo software, para ir viendo resultados y que además siempre va a costar mucho más al principio empezar a mover la rueda que una vez que está movida, porque unos van a ir arrastrando a otros. De partida, esto que has dicho, pues puede parecer mucho, pero hay que ver dónde estamos, ¿no? En el punto inicial. Y lo que luego hay que medir en cuanto a plazos tienen que ser los planes de acción que definamos para mejorar un aspecto, que habrá que ver cuál es el que hay que mejorar, planificarlo, eso sí, en tiempo, forma y ver que se vayan cumpliendo los plazos de esas actividades que hemos puesto en marcha para mejorar ese aspecto de cultura y medir tanto el KPI de cultura como los KPIs que queramos, más de resultado final que queramos lograr. Para mí algo fundamental, y le voy a dar el paso a Jesús, porque yo creo que eres tú, Jesús, quien mejor puede responder esto, Jesús, ahora hablo de Jesús Ramos. Sí, me estás viendo mi cara de... ¿qué? Te voy a dar paso a ti, Jesús, Perdón. pero antes quería resaltar que esto que acabas de decir, Jesús, pues igual llevo 12 años en esta profesión deseando escuchar esto por parte de las organizaciones. Oye, cuidado, que es que voy a transformar y lo que me inquieta es que las personas se unan a este cambio. Bien, para mí esta pregunta, para mí esta inquietud ya es un nuevo paradigma dentro de la organización. Que hasta ahora no nos planteábamos mucho que las personas lo comprasen o no, directamente íbamos, esto es lo que queremos, estas son las estrategias y vamos todos a por ello. Entonces, y ahora voy a dar paso a Jesús de Frutos, porque fijaros, Jesús es psicólogo dedicado a la transformación, a digitalización y a transformación cultural, es gestor del cambio. Y es precisamente por esto, ¿no, Jesús? ¿Cómo ves tú esto de los plazos, ¿no?, de las personas? No, total. De hecho, mi profesión, aunque el cambio lleva existiendo desde siempre, mi profesión es bastante reciente porque efectivamente cuando empezaban a hacer proyectos de digitalización, de cambios o lo que sea, faltaba alguien como que conectase el qué queremos hacer o toda la parte más técnica de qué es el cambio con, oye, que las personas lo compren esto, ¿no? Entonces yo justamente trato esa parte de puente, ¿no? La parte más técnica de un cambio, la parte más hard con la parte más soft. Efectivamente, el concepto que yo explico siempre a los clientes es un cambio cultural, digital, lo que sea, no sucede de la noche a la mañana. No puede ser que me pidan que en 2 meses esté hecho y te haga un plan de comunicación, porque lleva todo un proceso y hay que ir asimilando las distintas fases y tienes que ir enfrentándote a distintas resistencias, que muchas veces hay resistencias que no aparecen hasta bien avanzado el cambio, porque han aparecido entonces. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, que un cambio cultural lleva esos tiempos de 2-3 años porque hace falta hacer mucho seguimiento, ¿no? Que hay veces que no tienes que estar durante esos 2-3 años no tienes que estar haciendo cosas todos los días, sino que simplemente soltar algo, a ver cómo cala, y si cala de la forma que viene, seguir con el siguiente. Si hay cualquier
resistencia, barrera, atajarla, ¿no? Y muchas veces, o sea, son proyectos que se demoran en el tiempo, se estiran, aunque no tengas todo el día un equipo de 20 personas haciendo pues, cursos o talleres o lo que haga falta en ese cambio. Por lo menos esa es mi experiencia, también me quedo en mi experiencia con eso. Jesús, perdona, mira, hay una pregunta para ti que está muy relacionado con lo que estáis hablando y es ¿cuáles son las creencias más arraigadas que producen resistencia al cambio y cómo desmontarlas? Vale, no voy a hablar exactamente de creencias, pero sí los principales factores de resistencia separados en dos, porque aquí os confieso que no he hecho yo esta investigación, lo ha hecho una empresa americana y las ha puesto por ranking. Entonces os cuento, a nivel de empleado normal de una empresa, las principales 5 resistencias suceden por falta de conocimiento de por qué hace falta ese cambio, o sea, que nadie le ha explicado el por qué de ese cambio, una razón específica porque justamente ese cambio no les vale, pero eso sería la segunda que no tiene mucho sentido. La tercera, que a mí me parece muy interesante, sería saturación del cambio. Ahora, como hablabais de todo el tema del VUCA, todo a toda velocidad, tanto y ahora cambio de utilidad, si los empleados no saben lidiar con tantos cambios a la vez, se saturan y se cierran en banda y dicen ya. Entonces, es una tercera para los empleados. Otra muy común es miedo. El miedo al final es eso, no tengo recursos para hacer ese cambio, no sé lo que me voy a encontrar detrás de esa puerta. Entonces, a la falta de ese miedo, me inmovilizo, me quedo parado y no avanzo, no hago ese cambio. Y por último, la quinta en este caso, sería por falta de apoyo de sus managers o directores. ¿Vale? Y en el otro lado, ¿cuál es las principales resistencias que nos encontramos desde la parte de los managers? La primera, y me hace gracia que estemos justamente ahí, es por la cultura organizacional. La cultura, los managers suelen ser gente que ya lleva mucho tiempo en la organización y la cultura la tiene muy arraigada. Entonces, son los primeros, y de hecho nosotros hablamos que yo no soy gestor del cambio, sino yo soy consultor de gestión del cambio. Los verdaderos gestores del cambio son los managers, ¿no? La gente que tiene los equipos a su cargo. Son los que realmente son los que pueden potenciar un cambio. Entonces, la cultura es fundamental. La otra, vuelve a ser con la primera de los empleados, falta de entendimiento del por qué se ha tomado esa decisión o para qué se está cambiando hacia ahí. Otra es que pues, directamente no lo ven, no les gusta ese cambio. La cuarta, y eso es muy interesante identificarla y suele saber mucho, es que el cambio no está alineado con sus incentivos personales. Aquí pongo un ejemplo. Si estamos un manager que está aspirando a pasar a siguiente y ser director y de repente el cambio cultural pasa por pues, hacer mucho más horizontal la empresa, claro, el manager dice, no, es que esto va en contra, entiendo el cambio, pero es que va en contra de mis motivaciones personales. Y entonces te dinamitizan ese cambio. Y por último, también, esto es muy interesante, por la falta de ¿cómo se dice? La confianza que tienen en ellos mismos de poder hacer que su equipo cambie, ¿vale? Para los managers. O sea, que no se ven capaces de hacer ese cambio con sus empleados o liderar ese cambio con sus empleados. Entonces, y siguiendo con la respuesta de cómo desmontarlas, pues, como veis, cada una surge de formas muy distintas, pero yo aquí siempre os hablo de la comunicación, una buena comunicación eficaz, imprescindible. Formación, muchas veces, tanto en la parte más soft, más competencial de las personas, como en la parte más técnica, si requiere un cambio técnico. Coaching, muchas veces, como os comentaba, los managers, les hace falta a veces procesos de coaching o que ellos se entrenen a cómo luego ser ellos un coach con sus equipos, ¿no? Entonces, otra de las estrategias, dinamizar los cambios. Hay veces que si los puedes hacer un poco más divertidos, pues también se va a caer mejor. Luego, recompensarlos también, oye, que los empleados vean que tienen lo que hablaba antes y qué saco yo de todo esto. Bueno, pues bueno, como veis, hay un libro que es el que tengo yo aquí ahora mismo que cuenta todo esto, pero efectivamente esas yo creo que son las mayores resistencias y las estrategias en función de la resistencia
con la que te encuentres o la que te anticipes. Por eso hablamos de anticípate a esto y elige cuál va a ser tu mejor estrategia con los recursos que tengas para mitigarlas. Muy bien. Bueno, pues Yolanda, Natalia, Jesús, yo creo que de momento no hay ninguna pregunta más en el chat. Yo creo que, vamos, nos habéis dejado muy satisfechos, habéis respondido todas nuestras dudas, así que si os parece podemos dejarlo aquí. No sé si queréis añadir algo como conclusión o como consejo final, ¿no? O horizonte que veis en esto en el medio y largo plazo. Pero por parte del público han hecho ya todas las preguntas que querían, ¿vale? Yo quiero volver a daros las gracias, Luz, a ti, a Ecosistema Más Empresa, a Ibercaja, por generar estos espacios que son tan útiles en estos momentos para poder compartir conocimiento, vivencias. Yo lo he dicho antes, que yo aprendo de las preguntas. Entonces, para mí este tipo de foros son muy enriquecedores. Y, por supuesto, dar las gracias a Natalia y a Jesús por estar esta tarde con nosotros y compartir ese conocimiento con nosotros, ¿no? Yo, a modo de reflexión final, lo único que me gustaría decir, porque en algún momento así ha salido, ¿no? Estamos en un momento de muchísima agitación, donde la palabra miedo es como un fantasma que tenemos todos, ¿no? Miedo por salud, miedo por economía, miedo por empresa, miedo por empleo, miedo... Bien, solamente deciros, lo lanzo, os lo digo y me lo digo a mí. Esto solamente es un contexto, es un momento, pero nuestra capacidad sigue siendo igual de válida, tengamos ese fantasma ahí o no. Por lo tanto, es mucho más rentable mirar nuestra capacidad. Cuando digo la nuestra, hablo de la nuestra individual, de la nuestra dentro de nuestra organización, dentro de nuestro equipo, dentro de nuestros proyectos, y desenfocar al máximo posible ese miedo, porque solamente nos podemos el miedo solamente nos puede traer parálisis. Mientras vayamos avanzando, ya estamos transformando. O sea que, muchas gracias, Yolanda. A vosotros por estar aquí también. Gracias a todos y bueno, a Luz, a Yolanda por habernos invitado y bueno, y al resto de personas que se han unido a la sesión, bueno, haber podido compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias, hemos aprendido todos mucho. Todos con todos. Pues muchísimas gracias. Yo, como siempre, os escucho muchos, a muchos profesionales de diferentes ámbitos y yo la conclusión que cada vez me llevo más es que efectivamente vamos hacia caminos en los que inescrutablemente vamos a tener que colaborar todos. Cada vez los caminos se cruzan más. Cada vez no va a haber innovación sin transformación, ni digitalización sin innovación. Es decir, al final vamos a llegar o tenemos que tener un objetivo único, pero vamos a ir todos de la mano. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Y creo que es un momento único y que creo además que este tipo de crisis lo que están haciendo es acelerar este tipo de procesos, con lo cual quedémonos con lo bueno, ¿no? Y bueno, cada vez veamos más claro que los caminos tienen que ser entrelazados y no independientes, ¿no? O sea que, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos por parte de Ecosistema Más Empresa, nos vemos cuando queráis. Mañana tenemos ya otra actividad, la semana que viene hay más. Así que encantados de veros por aquí. Un saludo. Gracias. Gracias, adiós, un abrazo.